Cuarta aparición de la Virgen de Guadalupe, tomada del Nican-Mopowa de don Antonio Valeriano. Y al día siguiente, el lunes, cuando debía llevar Juan Diego alguna señal para ser creído, ya no volvió, porque cuando fue a llegar a su casa, a su tío, de nombre Juan Bernardino, se le había sentado la enfermedad. Estaba muy grave. Aún fue a llamarle al médico, aún hizo por él, pero ya no era tiempo, ya estaba muy grave. Y cuando anocheció, le rogó su tío que cuando aún fuere de madrugada, cuando aún estuviera oscuro, saliera hacia acá, viniera a llamar a Tlatilolco a algún sacerdote para que fuera a confesarlo, para que fuera a prepararlo, porque estaba seguro de que ya era el tiempo, ya el lugar de morir, porque ya no se levantaría, ya no se curaría. Y el martes, siendo todavía muy noche, de allá vino a salir de su casa Juan Diego a llamar al sacerdote a Tlatilolco. Y cuando ya acertó a llegar al lado del cerrito, terminación de la sierra, al pie donde sale el camino de la parte en que el sol se mete, en donde antes él saliera, dijo: si me voy derecho por el camino, no vaya a ser que me vea esta señora y seguro, como antes, me detendrá para que le lleve la señal al gobernante eclesiástico, como me lo mandó, que primero nos deje nuestra tribulación, que antes yo llame deprisa al sacerdote religioso. Mi tío no hace más que aguardarlo. Enseguida le dio la vuelta al cerro, subió por el medio y de ahí, atravesando hacia la parte oriental, fue a salir para rápido ir a llegar a la Ciudad de México, para que no lo detuviera la Reina del Cielo. Piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver, la que perfectamente a todas partes está mirando. La vio como vino a bajar de sobre el cerro y de allí lo había estado mirando, de donde antes lo veía. Le vino a salir al encuentro a un lado del cerro, le vino a atajar los pasos, le dijo: ¿qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y él, tal vez un poco se apenó, o quizás se avergonzó, o tal vez de ello se espantó, se puso temeroso. En su presencia se postró, la saludó, le dijo: mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito? Señora mía, niña mía. Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha sentado, seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré deprisa a tu casita de México a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a prepararlo, porque en realidad para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Mas si voy a llevarlo a efecto, luego aquí otra vez volveré para ir a llevar tu aliento, tu palabra, señora, jovencita mía. Te ruego me perdones, tenme todavía un poco de paciencia, porque con ello no te engaño, hija mía, la menor, niña mía. Mañana sin falta vendré a toda prisa.
En cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la piadosa perfecta Virgen: escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón, no temas. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. No estoy aquí yo, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Y luego, en aquel mismo momento, sanó su tío, como después se supo. Y Juan Diego, cuando oyó la amable palabra, el amable aliento de la Reina del Cielo, muchísimo con ellos se consoló, bien con ellos se apaciguó su corazón. Y le suplicó que inmediatamente lo mandara a ver al gobernante obispo, a llevarle algo de señal, de comprobación, para que creyera. Y la Reina Celestial luego le mandó que subiera a la cumbre del cerrillo, en donde antes la veía. Le dijo: sube, hijo mío el menor, a la cumbre del cerrillo, a donde me viste y te di órdenes. Allí verás que hay variadas flores, córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas, luego baja aquí, tráelas aquí, a mi presencia. Y Juan Diego luego subió al cerrillo, y cuando llegó a la cumbre, mucho admiró cuántas había, florecidas, abiertas sus corolas, flores las más variadas, bellas y hermosas, cuando todavía no era su tiempo, porque de veras que en aquella sazón arreciaba el hielo, estaban difundiendo un olor suavísimo, como de perlas preciosas, como llenas de rocío nocturno. Luego comenzó a cortarlas, todas las juntó, las puso en el hueco de su tilma. Por cierto, que en la cumbre del cerrito no era lugar en que se dieran ningunas flores, solo abundan los riscos, abrojos, espinas, nopales, mezquites. Y si acaso algunas hierbecillas se solían dar, entonces era el mes de diciembre en que todo lo come, lo destruye el hielo. Y enseguida vino a traerle a la niña celestial las diferentes flores que había ido a cortar, y cuando las vio, con sus venerables manos las tomó. Y luego otra vez se las vino a poner todas juntas en el hueco de su ayate y le dijo: mi hijito menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Y tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza. Y mucho te mando con rigor que nada más a solas, en la presencia del obispo, extiendas tu ayate y le enseñes lo que llevas. Y le contarás todo puntualmente, le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar flores y cada cosa que viste y admiraste, para que puedas convencer al gobernante sacerdote, para que luego ponga lo que está de su parte para que se haga, se levante mi templo que le he pedido. Y en cuanto le dio su mandato, la celestial reina
vino a tomar la calzada, viene derecho a México, ya viene contento. Salve María, católicoactivo.com